Estamos viendo una guerra ciertamente contra el bolsillo de los venezolanos, porque cada vez van al mercado y consiguen menos productos. Estamos viendo una guerra a la paciencia del venezolano, que cada vez tiene que visitar más y más locales para ver si consigue algunos productos. Y vamos a ver un poco, pues, que esta situación, cómo se está generando, qué está generando en la sociedad, que eso genera una gran impaciencia, una gran ansiedad, y de cómo podemos hacer, qué propuestas tenemos del partido para afrontar estos problemas, ¿no? Entonces, el gran tema de la guerra económica actualmente es el desabastecimiento. Se puede hablar también del tema de la inflación, hoy vamos a tocar específicamente el tema del desabastecimiento, es decir, el tema de la escasez. Y en este sentido, hemos de decir que nosotros pensamos que el circo que hemos visto en la Asamblea, la petición de una Asamblea, de una ley habilitante para luchar contra la corrupción, la acusación de planes de magnicidio, son motivados porque el gobierno no quiere hablar sobre los problemas reales de los venezolanos. Y el problema más importante que están afrontando los venezolanos es el tema del desabastecimiento. Que cada ama de casa, cada sábado, cada domingo, tiene que ir a 6, 7, 8 lugares alrededor de su barrio, de su caserío, de su pueblo, para conseguir los productos que hacen falta. Entonces el gobierno no nos quiere hablar de este tema, no nos quiere hablar del desabastecimiento, nos quiere hablar de otros temas, nos quiere tener distraídos con una guerra en Siria, nos quiere tener distraídos con otros temas de magnicidio, como un plan de magnicidio, y no nos quiere hablar de un tema que realmente lo erosiona, de un tema que realmente lo afecta, que es el tema del desabastecimiento. La verdadera guerra que están librando los venezolanos no es la guerra en Siria. La verdadera guerra es la guerra que está afrontando cada venezolano contra su bolsillo y contra su paciencia por conseguir los productos de la cesta básica que requiere para alimentar a sus hijos y que requiere cada madre y cada padre de familia para llevar a sus hogares. Algunas encuestas, algún estudio de opinión que hemos revisado del mes pasado, del mes que cerró, que es el mes de julio, indica que 87% de los venezolanos no consiguen los productos al hacer mercado. Es decir, cuando van al mercado, 8 o casi 9 de cada 10 venezolanos no consiguen los productos. Eso hace que cada venezolano tenga que gastar una gran cantidad de tiempo buscando nuevos productos, buscando nuevos establecimientos para conseguir esos productos. Otra encuesta que también tenemos indica que el 90% de los venezolanos afirma que este año es más difícil conseguir los productos que el año pasado. Y eso con un barril de petróleo que este año va a ser más alto que el año anterior porque hay una expectativa de una guerra en el Medio Oriente y eso hace pues que el precio de la cesta petrolera sea cada vez mayor. Entonces uno no entiende cómo es posible que el 90% de los venezolanos se le haga ahora más difícil conseguir los productos si ahora hay una serie de medidas nuevas tratando de resolver estos temas. Esto lo que quiere decir es que el gobierno no sabe lo que está haciendo con la economía venezolana. Una economía que vive una gran bonanza petrolera y los venezolanos, 9 de cada 10 venezolanos no consiguen los productos necesarios para su canasta alimentaria. Una cosa importante en este sentido es que en Caracas el desabastecimiento es mucho menor al resto del país. Y estamos viendo cómo vienen los venezolanos pues, de Barquisimeto, de Valencia, de Maracay, de Puerto La Cruz, a hacer mercado en Caracas. Y esta situación es todavía más difícil en estados fronterizos como en el Táchira, como en el Zulia, donde estamos a punto de tener cartillas de racionamiento con un chip. Ahora hay que presentar la cédula de identidad en el Táchira para poder hacer mercado. Es decir, cada vez estamos viviendo niveles de racionamiento mucho mayores, de niveles preocupantes, niveles que solo se ven en un país en guerra. Hoy en día sabemos muy bien por cifras del Banco Central que la escasez está alrededor de 20%. Esto quiere decir que la era Maduro tiene una escasez 33% mayor a la era Chávez. En la era Chávez, en los últimos años, el índice de escasez era alrededor del 15%. En la era Maduro tenemos un índice de escasez alrededor del 20%. Esto es decir, un tercio mayor, 33% mayor. Los venezolanos ahora ahora no consiguen los productos. Vamos a ver esto detallado, ¿no? Por ejemplo, la escasez de la leche ya es algo que ha trascendido a los medios, 73% de escasez. Escasez de la harina de maíz, 66,1%. Escasez de azúcar, 77,3%. Escasez del café, 50,9%. Un país que era gran productor de café, exportador de café, unas altas tasas de escasez del café. De la harina de trigo, 86%. De la mantequilla, 74%. Esto quiere decir, si uno saca una regla matemática simple que se llama de Bernoulli, esto quiere decir que los venezolanos tienen que visitar 6, 7, 8 establecimientos para poder hacer mercado.
Es decir, una ama de casa no le basta ir a un local. Esto quiere decir, la estadística dice que hay que ir a 6, 7 locales. En el pueblo, en el barrio, en la urbanización. Y bueno, esto quiere decir que estamos dedicando nuestra vida, nuestro fin de semana, a hacer mercado. Siguiente. Esto es lo que llamamos una economía de guerra. Entonces, cuando nos dice el gobierno nacional que hay una guerra económica, nosotros decimos que más bien lo que hay es una economía de guerra. Una economía de eso que se ve en los campos de concentración. Una economía de eso que se ve en la Europa de la posguerra. Una economía de esas que se ve en Siria, en países que están en guerra, pero no un país como el nuestro, con tantos recursos petroleros, el gobierno no sabe qué está haciendo y no logra resolver este problema. El culpable de esta situación es el socialismo. Aquí no hay que buscar otros culpables. Cualquier país no socialista del mundo, uno va al mercado y consigue los productos, consigue el azúcar, consigue la harina de maíz, la harina de trigo. Ahora, Venezuela, que es un país socialista, como pasa en Cuba y como pasa en todos los países socialistas, hay escasez. De hecho, la característica principal del socialismo es la escasez. O sea, lo que estamos viviendo no es otra cosa que el socialismo del siglo XXI. A veces se trata de culpar que el culpable del desabastecimiento es el consumidor. Y el consumidor, cada vez el sueldo le alcanza menos. Entonces uno no entiende cómo puede ser el consumidor que gana menos, que el sueldo le alcanza menos, el culpable del desabastecimiento. El culpable del desabastecimiento es el gobierno con todas las políticas que ha implementado. Bueno, política al final bajo el mote socialista, ¿no? Siguiente. Esto quiere decir que la política de regulación no ha funcionado. La regulación no ha funcionado. Tenemos 12, 14 años de regulaciones, control de precio, SADA, Indepavi, controles, y uno sigue viendo que esos productos, precisamente los controlados, son los que no aparecen en los anaqueles. Y son los productos de primera necesidad de la canasta básica del venezolano. Eso está generando una gran demanda insatisfecha, sumamente grave, solo vista en países en guerra. Y esto genera el racionamiento, esto genera largas colas y esto genera una gran ansiedad. Entonces, tenemos que llamar la atención sobre ese problema. No podemos quedarnos de brazos cruzados. No podemos pensar que la culpa es del capitalismo mundial que está en crisis, que la culpa es que hay una guerra en el Medio Oriente. No, el culpable directo de la situación que estamos viviendo es el socialismo. Es decir, el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, no se trata de los dólares, porque los dólares el gobierno dice que los está proveyendo. Se trata de que aquí en este país no hay condiciones para producir. En este país no se puede producir, porque en este país había una guerra contra el productor nacional, una guerra contra el campesino, una guerra contra el industrial agropecuario, una guerra pues, que se ha manifestado pues, en las expropiaciones de casi 8 millones de hectáreas de tierra en este país, que se ha manifestado en la expropiación de agroisleña, que quedó el campo sin crédito, que era un mecanismo de crédito que tenía el campo venezolano. Entonces, tenemos que recuperar las condiciones para producir. Y en este sentido, el gobierno tiene que ser muy serio. El problema no es regalar unas divisas, entregar unas divisas por aquí, unas divisas por allá. El problema es realmente sentarnos para hacer una economía que no sea una economía de guerra, sino una economía que realmente pueda llegar a ser productiva. Hay que recuperar los equilibrios de la economía. Y para eso hay que sentarse todo el mundo a levantar ciertos controles progresivamente para ponernos a producir realmente lo que necesita el país. Propuestas que tenemos en este sentido. Bueno, en primer lugar hay que revisar los controles. Los controles son frenos a la economía. La economía está llena de frenos, muchos frenos. Hay que levantar esos frenos progresivamente, pero hay que levantar esos frenos. Si no se levantan esos frenos, no es rentable para ningún productor nacional producir. La salida fácil al desabastecimiento es la importación. Pero la salida de largo plazo, la salida que es realmente beneficiosa para el país, es poner a nuestros campesinos, a nuestros agricultores, a la gente que sabe del mercado de alimentos, a producir. Y para eso hay que levantar una gran cantidad de frenos que están metidos en nuestra economía. La segunda, generar un clima de negocios. Tenemos que sacar del discurso el tema de las expropiaciones, sacar del discurso pues, una justicia que está persiguiendo a los que producen, una justicia que está politizada. Hay que despenalizar el mercado de divisas. El mercado de divisas se requiere volver un mercado de permutas como existía antes, de manera que sea más flexible el otorgamiento de divisas para la importación bajo el esquema actual, que el gobierno es el único que está importando. No se está resolviendo el problema del desabastecimiento, no solo no se está resolviendo, sino cada vez se hace más grave, como decíamos al principio, y hay que tener un respeto serio por la propiedad, un compromiso serio por el respeto de la propiedad, especialmente en el campo, que genere seguridad personal y seguridad jurídica al campesino y al productor para volver a producir, para volver a generar unos equilibrios en esta economía.
Como ustedes bien saben, Venezuela ocupa en la región de América Latina, del continente, el último puesto en la facilidad para hacer negocios, según el índice del Banco Mundial. Venezuela es el país donde es más difícil hacer negocios. Nuestra propuesta es hacer de Venezuela el mejor lugar del mundo para hacer negocios. Y en esa medida, nosotros tendremos abastecimiento en nuestros anaqueles, abastecimiento en nuestro mercado, y nuestras familias, las amas de casa, los padres de familia podrán llevar alimentos a su casa y no vivir en esta ansiedad de estar recorriendo 7, 8, 9 establecimientos para conseguir lo que se requiere.